Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, un placer compartir con ustedes a esta hora del día. Mi nombre es Patricio Arévalo, hoy día lunes 14 de octubre del 2019. Sin duda el Ecuador amanece con otro rostro este día, luego de estas manifestaciones y de este paro nacional que tuvo como protagonistas principalmente al sector indígena agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas en el país, la CONAIE, y que la noche de ayer alcanzó un acuerdo con el gobierno nacional, un acuerdo que precisamente se fundamenta en 3 puntos y hace relación a que se tiene que realizar un nuevo decreto que reemplazará al 883 y que es el de la polémica que eliminaba los subsidios de los combustibles. También otro punto del acuerdo radica en que se instalará una comisión que elaborará un nuevo decreto entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas con mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y un tercer punto del acuerdo hace relación a que se da por finalizadas movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador. El día de hoy precisamente se avisaba y se comunicaba que culminaba también el toque de queda y el estado de excepción en el país. De algún modo vuelve nuestra patria a la normalidad, en cierto modo, a tranquilidad, pero muchas heridas quedan abiertas, mucho odio se ha sembrado, y pues los acuerdos que muchas veces son alcanzados con presión no suelen durar mucho, en fin. Bueno, hoy en la mañana, Paola Pavón también ha sido detenida, ha sido trasladada a la unidad de flagrancia. También el día de ayer se levantaron cargos ya, y está detenida la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce. Se ha anunciado también que la Embajada de México en Quito está brindando protección y resguardo a la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Y hace pocos minutos también la Fiscalía de Ecuador informó que se ha allanado el domicilio de Virgilio Hernández. Se han levantado indicios, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros. Pues bien, para conversar precisamente de muchos temas que tienen que ver con estos días que ha vivido el país y con los acuerdos a los que se ha alcanzado, hoy compartimos con un distinguido amigo, el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, quien nos acompaña, y le doy las gracias por eso. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? A usted, Patricio, gracias. Un saludo para los televidentes de Telecuenca. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo ve usted lo que ha ocurrido en el país y cómo el tema de este acuerdo que se ha alcanzado? Yo comenzaría diciendo que la reacción que habríamos esperado los ecuatorianos se debe desde el gobierno del presidente Lenín Moreno fue tardía, demasiado se dejó pasar, demasiado tiempo valioso. Esto fue increciendo la actitud de fastidio que existía en la población ecuatoriana y particularmente en los sectores directamente afectados, inicialmente los choferes, luego el sector campesino, que fue con toda la decisión, con toda la persistencia a estar en las calles, a estar en las plazas, en las carreteras, es decir, se caotizó ya totalmente el país. La víspera, claro, antes de esto, también los choferes habían generado un paro de actividades a nivel nacional y me parece que se equivocaron. Me parece que se equivocaron al momento en el que se delega al
ex alcalde de Cuenca y ahora directivo del Seguro Social ecuatoriano, Paul Granda, para que negocie con los choferes la situación relacionada con el costo del transporte ecuatoriano. Se acordó una elevación del 30%, se permitió 10 centavos o hasta 40 centavos, en definitiva, que se eleve el costo del transporte en las ciudades, en los centros urbanos, y como que ellos pensaron que eso era suficiente y no iba a pasar nada más. Y fue la situación esta misma, la de la elevación del costo del pasaje, la que enervó más el ánimo de las personas, de los ciudadanos, no solamente de la población indígena, porque también hay que tomar en cuenta que los propios ciudadanos en general, que estamos afectados, porque creo que a todos nos llega de una u otra manera, la situación del costo de transporte que implica en alguna medida un incremento en el costo de la vida, nos inquietaba todo lo que estaba ocurriendo. Usted me dirá, pero claro, era un momento necesario y lo comentábamos días atrás. En algún rato tiene que pasar que se establezca que el costo de los combustibles está determinado por el precio internacional del petróleo. Y sí, yo creo que eso debe ser así. Pero lamentablemente, cuando el gobierno tomó esta resolución, esta decisión, quizá le faltó acompañar, lo que también quizá comentábamos días atrás, medidas complementarias para aplacar un poco la reacción popular y también saber que si bien hay una situación conflictiva y dura para la generalidad del pueblo ecuatoriano, de otro lado el gobierno estaba pensando en esa población de los sectores menos pudientes que de alguna manera iban a estar compensados para aminorar el impacto y el golpe que significa este paquete económico, fundamentalmente en el aspecto relacionado con el costo de los combustibles. Son temas realmente que nos tienen que llevar a la reflexión y nos hace pensar qué Ecuador queremos, cuál es el país que buscamos. 10 días hemos vivido con un Ecuador, con un país sin subsidios en los combustibles, y hoy nuevamente retornamos al viejo país, a ese país que va a tener todavía subsidios para los combustibles. Un país que estaba encaminado un poco hacia el desarrollo y un país que nuevamente tiene que pensar cómo va a pagar los sueldos del mes de diciembre, cómo va a hacer para cumplir con las obligaciones que tiene con los jubilados, cómo va a hacer para transferir los recursos hacia las universidades, cómo se va a hacer para transferir recursos para los GATS provinciales, GATS municipales. Nuevamente se tendrá que pensar qué se tiene que hacer para buscar cumplir con todas las obligaciones de pago que se tiene ya pues con los organismos internacionales. Es decir, ¿qué pasó? ¿Avanzamos o retrocedimos con esta decisión? Y yo creo que todavía no está claro cuál es el panorama que viene a continuación, porque si usted toma en cuenta el texto de lo que se manifestó anoche, cuando el representante de la ONU leyó el documento que se había elaborado, decía: el gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Yo podría entender que el costo de los combustibles no va ya a ser bajado por parte del gobierno nacional. Es decir, que el costo de la gasolina corriente y del diésel, lo que van a hacer es focalizar en un determinado sector de la población, liberando esos costos en otras áreas. Por ejemplo, he escuchado algo esta mañana, que puede ser en el sector rural que se mantenga el precio del diésel y de la gasolina extra, tal como la teníamos hasta hace unos 10, 12 días, y que en las ciudades tales como Cuenca, en los centros urbanos más grandes, el costo sea establecido bajo otros parámetros y quizá ya con esos costos a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, también en los centros urbanos deberían tomar algunas medidas para, por ejemplo, en qué forma se va a procurar que no se eleven los costos del pasaje urbano. Si es que se eleva el diésel al precio que ya por el momento está establecido, hasta que mientras no haya el nuevo decreto, entiendo que los precios siguen rigiendo prácticamente a los $2.30 del diésel, $2.40 la gasolina extra. Y también hay una decisión de por medio tomada por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, en el sentido de que se permitía el alza hasta 40 centavos en el pasaje urbano.
Y ese es un debate también, Patricio, que ha llevado aquí en la propia ciudad de Cuenca a una incertidumbre. Porque por un lado está la municipalidad que debería decir, yo tengo la atribución de decidir cuál es el costo del pasaje. Mientras tanto, los miembros del transporte urbano local de la Cámara de Transporte han dicho no, nos acogemos al decreto presidencial y mientras no se derogue el costo del pasaje queda en 40 centavos aquí en la ciudad de Cuenca. No me parece bien que estas situaciones y por parte de la autoridad local también no haya una postura más decidida, más clara para saber cómo se está manejando la ciudad, para que se tranquilice también la población y sepa a qué atenerse. Porque también se mantiene la exposición de parte de los señores concejales y del alcalde que el pasaje está en 30 centavos. Pero hay una situación bastante difícil de dilucidar quién está ordenando, quién está disponiendo las cosas en este momento, en esta materia en la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Ahora, en la noche circularon también videos respecto a que luego de la reunión que fue transmitida por cadena nacional, se generaron ciertas discrepancias. ¿Qué pasó? ¿Conoce usted algo de eso? No, exactamente, a fondo no, es extraño. Lo que ocurrió, escuché más bien una grabación en la que se dejaba, se podía entender que algún dirigente indígena estaba reclamando a los miembros del gobierno nacional, al director de este aspecto de mediación, al representante de la ONU, el señor Arnold Peral, indicando que no estaban de acuerdo en la forma en que se había finalmente expuesto la resolución adoptada conjuntamente con el presidente de la República y que había funcionarios del gobierno que querían manipular lo que ya se había conversado y decidido. Y aparentemente se referían específicamente al hecho de que no estaba derogado el decreto 883 y por lo tanto las cosas estaban manteniéndose en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el mismo estatus que había motivado este diálogo que se mantuvo por largas horas ahí en la ciudad de Quito. Parece que finalmente esto obligó, y esto a las 9 de la noche, 41 minutos, hay un tuit o algo así del presidente de la República que dice: el gobierno elabora nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Me parece que ahí fue el punto en el cual ya por lo menos había un pronunciamiento oficial del mandatario, del primer mandatario, aun cuando no estaba elaborado el decreto, pero señalando que era otro documento, el decreto 883, el que disponía el paquetazo económico, pongámosle para identificarlo de alguna manera, había sido anulado. Entonces, sin embargo, queda este proceso y no es normal, es lógico pensar que va a tomar un cierto tiempo llegar a acuerdos, llegar a conversaciones, llegar a decisiones que determinen cuál es el cambio que se elaborará para que el decreto nuevo, no sé qué número vaya a tener ese decreto, vaya a estar ya vigente, eliminando lo que decía el anterior. Y también no podemos anticipar cuál será su contenido. Ahora, esta mañana en FM Mundo, que llega también su señal aquí a la ciudad de Cuenca, y cuyo noticiero es transmitido también por un medio de comunicación local, por Ondas Azuayas y por Antena 1, Ernesto Noboa y Joana Cañizares entrevistaron precisamente a uno de los actores de este tema, ¿no? El señor Isa, con quien compartieron. Este noticiero es bajo la dirección de Cristian del Alcázar Ponce, a quienes les quiero agradecer por permitirnos compartir parte de lo que fue esta entrevista realizada esta mañana en FM Mundo con Ernesto Noboa y Joana Cañizares al señor Isa. Veamos este video, por favor. Señor Isa, queremos conocer qué ocurrió luego de que finalizara esta cadena nacional, esta reunión donde se hizo el anuncio de dejar sin efecto el decreto 883. ¿Qué pasó después en esta comisión? Vimos algunos videos en redes sociales en los que usted mencionaba que no estaba de acuerdo en la creación de un nuevo decreto. ¿Es así? Sí, mire, habíamos llegado a un acuerdo en el momento que habíamos dado un receso de 15 minutos para discutir cómo mismo debía quedar.
habíamos quedado en dos compromisos. Uno, que se deja sin efecto al decreto 883. Ese era independientemente para construir otro decreto, no para sustituirla, sino crear otro decreto, y que no tenía nada que ver con el 883, la que derogaba. En ese momento, en el análisis que había hecho los delegados del gobierno y algunos observadores, se había trabado. En este caso se dejaba sin efecto, pero se creaba otro decreto. Es así que estaba unido, digamos, y yo no estaba de acuerdo en ese sentido. Que habíamos discutido hasta la madrugada, finalmente se dio una salida, donde inmediatamente el decreto que deroga, digamos, al decreto 883 ya debe entrar en vigencia y hacer una declaratoria, donde Naciones Unidas y Conferencia Episcopal Ecuatoriana ya lo hacen público esta decisión. Por favor, pero hay que construir otra norma. Nosotros habíamos dicho que en el tema de subsidios no puede ser que aprovechen también ciertos grupos económicos, no pueden estar al servicio de contrabando. Eso tenemos que tomar una decisión y eso hay que trabajar conjuntamente. Esa es la que en este momento la comisión intermediadora, digamos, van a ofrecer un cronograma y que se discuta sobre esta particularidad. Pero mientras tanto, el compromiso y el documento oficial de manera pública que está, es que se deja sin efecto el decreto 883, y esperamos que el día de mañana, porque pidieron que la norma debían cumplir con algunos requisitos, esperamos que el día de mañana ya esté de manera inmediata ya publicada y en ejercicio sobre esta norma. Señor Issa, ¿usted estima que ha existido improvisación en la política económica y es lo que ha llevado al Ecuador al estado de convulsión que ha durado 11 días? Absolutamente, absolutamente. Nosotros, yo como había dicho en mis expresiones, mínimamente necesitamos que haya una planificación, un plan de inversiones. ¿Cómo es posible que en este caso el subsidio, que no tiene nada que ver con el tema de gasto corriente, se intente recuperar para el gasto corriente? Y si es que queríamos hacer inversiones, tenía que hacer un plan de inversiones y tenía que estar aprobado por la Asamblea Nacional. Toda esta cuestión, nosotros lo que pedíamos es que para que no haya ninguna de esa cuestión, debe pasar por el control constitucional, donde están los parámetros en ese sentido. Realmente la proyección económica que han hecho no tiene una planificación. Por ello nosotros creemos que al menos en el nuevo decreto, debe involucrar las otras posibilidades económicas para poder recaudar e inyectar un capital fresco para financiar el Estado ecuatoriano. Señor Issa, recalcamos, se deja sin efecto el decreto 883 que liberaba el precio de la gasolina extra y el diésel. ¿Qué pasa con los precios? Esa es una de las grandes interrogantes que se registraban ayer en redes sociales, y ahora, el día de hoy, ¿vuelven los precios a la normalidad? ¿La gasolina costará lo mismo que antes? En el momento que se deja sin efecto, vuelve al estado anterior. Entonces, lo que quedó claro es que esto demoraría hoy día, y máximo hasta el día de mañana estaría ya listo para que el decreto que sustituye ya salga en vigencia y en este caso declarado en el registro oficial. Ahora, ¿en qué va a consistir el nuevo decreto que usted mencionaba se va a redactar? Bueno, ese tenemos que construirla. Por eso digo, hay dos cuestiones que hay que diferenciar. El decreto que deja insubsistente al decreto actual, y el otro decreto, digamos, ¿no es cierto?, que se construirá con la participación de las organizaciones y otros sectores sociales, en donde se va a topar el tema de la política de subsidios. Quienes realmente tienen más, digamos, ¿no es cierto?, buscar el mecanismo para que paguen más. Ese es el tema que en este momento tenemos que diseñar aún todavía. Pero el decreto que deja sin efecto, eso entre hoy y mañana estará ya listo para que pueda promulgar el presidente de la República. ¿Y esos mecanismos que buscan que quienes tienen más paguen más, tiene que ver también con el precio de los combustibles, de la gasolina extra y el diésel?
Estamos hablando de los que, en este caso, de los subsidios al combustible. Por ello dejamos como una política de subsidios como repensar, porque efectivamente necesitamos tener una base. ¿Cómo podemos hacer una base técnica? O sea, tenemos que tener un instrumento técnico que permite identificar quienes tienen más, que paguen más. Entonces, eso todavía está en construcción, que eso inmediatamente, de acuerdo que planteen el cronograma, la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas, inmediatamente convocaremos para discutir este tema. Estamos dialogando a esta hora con Leonidas Issa, dirigente indígena de Cotopaxi. Leonidas, ¿insistirán en el pedido que hizo Jaime Vargas de solicitar la renuncia a los ministros de Defensa y de Gobierno ante la escalada de violencia y represión que han sufrido los manifestantes en las distintas ciudades del país y particularmente en la ciudad de Quito? Nosotros hemos sido claros. En este caso, hemos sido públicos al momento de decir que la única forma de realmente parar los niveles de violencia era retirando a la señora Romo y al señor Jarrín de los dos ministerios. No fueron, ni son, ni serán ninguna garantía para llegar a un proceso de diálogo, porque en lugar de ofrecer procesos o mecanismos de diálogo que garanticen una discusión, más bien enviaron a echar bala, echar gases, que realmente a nosotros nos ha dejado sorprendidos el nivel de violencia que actuó por parte del Estado ecuatoriano. Así que exigimos, el gobierno nacional, con la propuesta que habíamos hecho, seguramente estará valorando, pero nosotros al menos decimos, debe renunciar los dos ministros. ¿Pero han tenido ya una respuesta del gobierno? No, por ahora no hemos tenido, porque en el momento que quedamos trabajando ya salió nomás del presidente. Es así que bueno, como hemos dicho, el gobierno nacional decidirá qué carta jugar, o respetar la decisión que tomamos en el diálogo con el gobierno, o decide fallar al pueblo ecuatoriano. Eso es así, simplemente o respeta la palabra que habló con los pueblos y nacionalidades y el pueblo ecuatoriano, o decide traicionar a su pueblo, porque nosotros habíamos pedido inmediata la liberación, en este sentido, que no pase aquello, ¿no? Que en este caso deben renunciar las dos personalidades en el Estado. Señor Issa, el día de hoy volverán a reunirse con el gobierno. Las personas que han llegado desde diferentes puntos del país van a retornar a sus hogares. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, lo que se queda es estar pendiente para que la comisión que va a trabajar en el nuevo decreto, el otro decreto, digamos, debemos atener al cronograma que proponga, en este caso, la mesa intermediadora. ¿Hoy se van a reunir nuevamente? No estamos convocados. Seguramente la comisión que intervino harán un acuerdo y nos darán a conocer inmediatamente. Las personas que permanecen desde hace varios días en la Casa de la Cultura, en las inmediaciones del Arbolito, ¿van a retornar a sus hogares? ¿Qué van a hacer hoy día? Vamos a retornar, pero yo he convocado a las 7 en punto de la mañana, convocamos a una minga de limpieza, agradecer a la ciudad de Quito, en este caso al señor Camilo Restrepo, quien es el presidente de la Casa de la Cultura. A las 7 de la mañana vamos a hacer una minga de limpieza con todos los que en este caso hemos quedado aquí en la ciudad de Quito. Esperamos unas 3-4 horas, haremos una minga e inmediatamente retornaremos nosotros a nuestras provincias. Así que nosotros queremos también que los compañeros conciudadanos de aquí del cantón Pichincha, en especial de la ciudad de Quito, que apoyen, sumemos hasta el último, poder hacer la limpieza y poder retornar a nuestros hogares. Señor Issa, quisiera consultarle cuál fue también la respuesta del gobierno ante sus diferentes propuestas que realizó el día de ayer en esta primera reunión de diálogo. Usted mencionó que pase la propuesta de la incautación de los bienes a las personas corruptas, por ejemplo, esa fue una de sus propuestas. Otra fue la eliminación de las pensiones vitalicias. ¿Alguna de estas ha sido acogida por miembros del gobierno? Incluso usted mencionó cifras, tal vez las podría volver a mencionar,
a esta hora de la mañana de cuánto el gobierno podría recuperar con estas medidas que usted ha indicado y durante cuánto tiempo podrían establecerse los subsidios. Bueno, nosotros habíamos sido muy específicos. Si realmente queremos salvar los subsidios a los más pobres, a la clase media, habíamos dicho que solo recupere el 50% de lo que el presidente de la República en cadena nacional manifestó, que en más de 70.000 millones de dólares fueron despilfarrados en la década pasada. Solo recupere el 50% y tenemos para financiar 20 años de subsidios. Siguiente, habíamos dicho que hay que renegociar el tema de la telefonía celular, dejar de que hayan intermediarios en la venta de petróleo. Ahí tenemos una buena base económica. Quitar en este caso el pago a los expresidentes, a los presidentes, ahí tendrías una base. Lógicamente no será mucho, pero habría una base. Y así como con otros elementos que habíamos propuesto. Esa cuestión va a quedar en la mesa para seguir trabajando alrededor del nuevo modelo económico, que no descartamos que todos estos temas debe contener de manera inmediata. Bueno, y el prefecto Yacu Pérez también había propuesto que los funcionarios públicos como presidente, vicepresidente, gobernadores, prefectos, asambleístas, bajen su salario al 50%, como lo ha hecho Yacu Pérez. Señor Issa, queremos consultarle las cifras que ustedes manejan de los heridos, de los fallecidos y de los desaparecidos. Bueno, en este momento todavía es incierto. Hay más de 2.000 heridos. 2.000 heridos. Es una cifra muy alta. Más de 1.000 detenidos. No sabemos cuántos desaparecidos. Hay una cifra alta de asesinados. En este momento eso hemos hablado con la fiscal general también, con Amnistía Internacional. Necesitamos hacer una valoración objetiva sobre la situación que pasó en estos 10 días y lo que ha pretendido el gobierno nacional, que yo había dicho de manera pública también. No es que hay grupos, dar crédito al correísmo que está moviendo todo esto es realmente inaudito, cuando es el pueblo ecuatoriano el que puso a pie. Es así que si hayan querido aprovechar de esta fuerza del pueblo el correísmo, nosotros rechazamos y por ello hemos dicho que no vamos a actuar con este frente. Por ello nosotros exigimos una transparentación de cuántos heridos, cuántos desaparecidos, cuántos heridos de gravedad, y con algunos elementos de esta categoría poder determinar el grado de responsabilidad a los actores en este proceso. Señor Issa, finalizo esta entrevista consultándole quiénes son los responsables de este ataque, de este incendio en la Contraloría General del Estado y de muchos desmanes ocurridos durante estos días de protestas en la capital. Seguramente usted ha visto las imágenes. ¿Quiénes fueron los que causaron este ataque a la Contraloría, por ejemplo? Bueno, yo al menos no puedo decir quién fue. En esa turba de toda la muchedumbre, no de ciertos sectores políticos o lo que fuere, sino de toda la población estaba tan indignada. En lugar de dar respuesta al pueblo ecuatoriano, al pueblo indígena, salieron a acribillar. O sea, estando en una zona pacífica, cuando estaba la gente descansando, salieron con caballos y asesinaron a un compañero. Más bien era alrededor de ese mensaje la reacción que se había hecho. Es decir, ¿ustedes no tienen nada que ver con el ataque a la Contraloría? Absolutamente nada. Y en ese sentido, más bien, vamos a ver si algún joven, alguien estaba actuando en aquello para poder determinar el nivel de responsabilidad. Pero hasta ahora, ninguna cuestión en concreto. Bueno, entonces agradecemos al señor Leonidas Issa, dirigente indígena de Cotopaxi, y reiteramos que el paro finalizó el día de ayer en nuestro país. Y bien, una entrevista realmente completa la que realizaron esta mañana, muy tempranito en la mañana, a el señor Leonidas Issa, dirigente indígena del Cotopaxi. Bueno, era dicho, es necesario identificar a quienes tienen más para que paguen más. Es necesario recuperar el 50% de todo lo robado. Esto significaría unos 35.000 millones de dólares. Ha indicado también que es necesario renegociar la telefonía celular. Ha indicado también que es necesario eliminar la intermediación de la venta petrolera.
también ha dicho que es importante eliminar el pago a los expresidentes. También manifiesta que hay que bajarse al 50% el sueldo de asambleístas y demás autoridades locales, provinciales y nacionales. Habla de más de 2.000 heridos y que no tiene idea de quién puede ser los que causaron actos de violencia. Se desmarca totalmente de esas acciones vandálicas, pero sin embargo van a revisar el nivel de responsabilidad que tendrían ciertos jóvenes que participaron en la revuelta. ¿Cómo entender todo este mensaje, Eduardo? A mí me parece que cuando le escucho al dirigente de Cotopaxi, dirigente indígena de Leonidas Giza, primero mi apreciación es que es gente con criterio, que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que dice, que conoce cuál es el entorno que estamos viviendo actualmente en el país, que cuáles son los elementos que deben ser considerados para el nuevo decreto que debe estar elaborándose por parte del gobierno nacional. Él ha puesto algunas pautas que usted acaba de citarlas. Habla de que hay que afectar también a quienes son los causantes de la debacle que existe en el país, la gente que está inmersa en la corrupción, de la incautación de bienes de aquellos. Y también veo que en alguna medida no es que se deslinda totalmente del asunto y de la problemática que se dio con el incendio al edificio de la Contraloría en Quito, sino dice hay que analizar, dice, pero ¿qué pasó en el momento antes de que esto ocurra? Que hubo un avasallamiento, un ataque con la caballería, dice él, de parte de la policía, del ejército debe haber sido, y que eso enervó los ánimos de los manifestantes y provocó esa reacción, como que no responsabiliza exclusivamente a los correístas, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó con este ataque al edificio de la Contraloría? ¿Por qué se dio específicamente a esta institución del Estado, este edificio en donde están los documentos y el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la Contraloría General del Estado? Sí es sospechoso, yo creo que sí es sospechoso, porque el ánimo también es eliminar documentos, hacer desaparecer evidencias o pruebas que pueden ser importantes para un proceso de tipo investigativo y luego de determinación de responsabilidades como hace la Contraloría General del Estado. Entonces no puedo yo del todo creer que solamente fue una reacción por una actitud de la policía la que motivó el ingreso a este edificio y finalmente el incendio del mismo y la desaparición de muchos documentos. Ahí hay algo más de fondo que sí amerita, como bien lo dijo también el dirigente indígena, una investigación mucho más profunda para saber cuál fue la motivación primero y los objetivos que persiguieron quienes provocaron esta situación en la ciudad de Quito. Es interesante también saber que ellos están a la expectativa de lo que significa el nuevo decreto y que están esperando que esas pautas dadas por ellos mismos estén presentes en el nuevo decreto de cómo recuperar la economía del país. Él pide la focalización de los subsidios en beneficio de las clases más necesitadas y también apuntando los costos mayores a la población con mayores recursos, que creo que deberá de alguna manera el Ecuador, más bien el gobierno del Ecuador, establecer cuál es el mecanismo. Le veo complicado. Muchos años han pasado, muchas veces se ha dicho hay que focalizar, por ejemplo, el gas, y no había la forma que el gobierno establezca quiénes pueden ser favorecidos con el precio del gas subsidiado y quiénes no. Se ha vuelto complejo eso, se ha vuelto difícil y ahora estamos enfrentando precisamente una situación de la misma naturaleza, como por ejemplo en las ciudades diferencio por el tipo de vehículos, por el año del vehículo, por el valor que esté registrado el vehículo, en fin, para saber si tiene o no derecho a un subsidio, por ejemplo. Podría ser un mecanismo, pero ¿cómo tiene que ser esto? ¿Cómo funciona en los surtidores de gasolina o de combustibles? Es complejo. Yo lo considero en esta situación bastante
una labor bastante intensa que tienen que ejecutar las autoridades que están a cargo de esto, los funcionarios de gobierno especialmente, la colaboración que deberán tener de los sectores que están empeñados en el problema para sacar adelante un nuevo decreto que deje sin efecto el anterior y que permita ya estabilizar la situación de orden económico. ¿No intentaba precisamente focalizar de algún modo este subsidio, cuando la idea es que todos paguen un mismo valor, pero luego se ha anunciado que se va a incrementar el tema del bono? De algún modo ya se tiene ya una base de quiénes son las personas que requieren ayuda indispensable en el país. Y el momento que se les aumenta el bono, ¿no estamos de algún modo devolviendo ya parte de esos recursos y tratando de focalizar el subsidio? Me parece que no, Patricio. Yo creo que no, por el hecho de que, ¿qué es lo que dijo el gobierno? Que iba a incrementar a 300.000 personas, con un incremento de $15 en el bono. Y si usted reflexiona un poco al respecto y analiza cuál es la situación de una familia común ecuatoriana, padre, madre, 2, 3 hijos, 4 o 5 personas, por consiguiente la familia, ¿cuánto es el costo que implica diariamente en los pasajes que subían 10 centavos, ¿no? En promedio, 10 centavos para esa familia ecuatoriana, si es que tiene que movilizarse, hagamos una sola vez la utilización del transporte de toda la familia, y pongamos en el caso de los 5 miembros de familia. Estamos hablando de $1 diario, ¿no es cierto? Solamente una ida y una vuelta. $30 mensuales para que pueda cubrirse adecuadamente este incremento de costos. Es bastante difícil. Y el subsidio, ¿de cuánto estamos hablando? De $15. Es decir, no se cubriría siquiera la diferencia que hay entre el costo de la utilización del transporte incrementado del valor y el subsidio que está entregando el gobierno. No cubriría esa situación. Entonces yo creo que no. Eso podría hablarse. Exactamente. Habría que ver cuánto debe subir el bono. Puede ser un camino. Puede ser un camino. Pero también, ¿cómo está eso? ¿Alcanza a todos los afectados? ¿Cómo tiene el gobierno analizado, estructurado, definido, determinado quiénes son los beneficiados de ese bono? No hay un estudio total y completo. Y yo añadiría tal vez un elemento más. Hay personas que no están visualizadas, que a veces quizá por un poco de vergüenza, de pena de sí mismos, si cabe el término, de que se los juzgue de manera de que son pobres, que no tienen capacidad económica, que están mendigando, en fin, no son capaces ni siquiera de hacerse presentes en ese escenario. Entonces, no es tan fácil. Yo creo que no está bien encaminado eso. Y el hecho de que alguien tenga un vehículo, usted sabe muy bien, un vehículo para que le sirva a sí mismo, puede servir a sí mismo para su familia, para su trabajo, para movilizarse, no determina que esté en un segmento económico de mayores ventajas, de mayor comodidad. Hay mucho análisis que implica eso y esperemos que no se haga apresuradamente la determinación de cómo va a focalizarse esas ayudas que puede dar el gobierno a las personas que sí estén realmente necesitando. Claro, porque se entiende que los subsidios son para las personas que más necesitan en el país. Claro, pero ¿cómo establece ese escenario? Que hay una base ya que se conoce que es quienes reciben el bono. Que esa base puede incrementarse, pues muy bien, habría que buscarla. Claro, pero ya tiene esa base, pero yo por eso repito, yo no creo que son solamente ellos, aquellos de la base, aquella gente del sector más deprimido de la población económicamente hablando, del campo, de la ciudad. Es que además de esas personas, de estos que ya están registrados, si cabe el término, hay muchos más. Las otras personas de alguna manera están incluidas en la vida del país, están trabajando, de algún modo tienen algún trabajo. Eso lo decía, pero es que no se ha pedido un aporte de $20, me parece que era lo que se sugería, un bono de $20 adicionales para quienes trabajan. Es decir, se había pensado de algún modo en las tareas de compensación, de regresar, de retornar nuevamente ese gasto adicional que se realizaba. Porque se habla mucho el tema, sobre todo a nivel de la frontera, del tema de del narcotráfico, y que esta elevación de costo de algún modo les generaba una elevación de producción también en el tema de los derivados para estos narcotraficantes, y que iban a quedar un poco fuera de mercado, y que son ellos quizás los que puedan resultar beneficiados de toda esta lucha indígena. Bueno, eso evidentemente está también de por medio, no hay cómo
desentenderse y de decir que allí no hay un espacio que el gobierno deberá saber cómo lo controla también. Eso ha venido en el transcurso de los años estando presente en el Ecuador, han sido beneficiados del costo de los combustibles como lo teníamos hasta hace pocos días con subsidio, y hay mucha lógica en eso, en decir el gobierno, bueno, esto está yendo hacia el contrabando, se están aprovechando indebidamente de esos recursos del país. Pero para eso están los organismos también de control, en este caso la policía, el ejército, las aduanas, los filtros que pueden darse, la regulación que puede haber a nivel de fronteras especialmente, porque allí sí yo creo que el gobierno debe tener ya un criterio mucho más claro por dónde está yéndose eso, por dónde está escapando ese recurso del país, sobre todo cuando está con el subsidio. Es una tarea difícil, no digo que sea sencilla, pero yo sí creo que allí en cambio el gobierno sí debe tener un criterio mucho más claro cómo y dónde están aquellos grupos irregulares, ilegales, los que están beneficiándose de manera indebida de estos recursos. ¿Hay manera de recuperar lo que robaron? Se habla de 70.000 millones de dólares y que podría recuperarse el 50%, que eso serviría para cubrir 20 años de subsidios, nos ha dicho el señor Isa. Esperemos que haya. No se ve una acción, Patricio, del gobierno, del propio gobierno del Ecuador, del presidente Moreno, que haya impulsado decididamente la solución del problema de la corrupción en el Ecuador. Ayer mismo se le decía al propio presidente, ahí durante el acto y en su cara, pero si usted tiene a su gente allí todavía del correísmo, están en su gabinete, están entre sus colaboradores. Entonces, cuando yo escuchaba esto, decía, pero si el propio presidente fue vicepresidente del Correato y estuvo por 10 años allí con ellos, entonces ese era un reclamo directo al propio presidente, oiga, pero si usted también fue de los mismos. Y si usted se pone a analizar, quizá no cabe en este momento citar nombres, pero efectivamente allí están. Y hay gente que es de nuestro propio terruño, de nuestra propia ciudad, que están incluidos dentro de esa nómina que rodea al presidente de la República y que han sido, utilizando una palabra que frecuentemente usan los propios quiteños, tenaces correístas, ¿no? Que han estado allí, que han estado medrando de la gestión gubernamental desde ya 12 años aproximadamente. Entonces, sí, yo creo que falta de parte del gobierno nacional tomar una actitud más decidida para resolver el problema de la corrupción y recuperar, como lo dijeron en la cara así mismo al presidente de la República y acaba de repetir Leonidas Issa, en el sentido de que por lo menos recuperando el 50% de lo que se llevaron los corruptos del gobierno de la Revolución Ciudadana, estaríamos logrando una recuperación económica importante para el país y que equivale a varios años de lo que representarían las medidas económicas que se pretenden implementar. Entonces, si hay una obligación, si hay un deber, si hay una falta de acción por parte también del gobierno nacional, de los estamentos de control, de la propia Contraloría General del Estado, de la Fiscalía, de las autoridades en el orden de la justicia, que tienen que actuar mucho más eficientemente. El tema de la renegociación de los contratos de las telefonías celulares, ¿qué tiempo va a llevar eso? ¿Para cuánto tiempo tienen estos contratos vigencia y cómo se va a poder modificar esto? Pregunta difícil para mí, no soy entendido en la materia, pero sí, claro, debe ser complicado. ¿Qué tan bueno sería, por ejemplo, que eso esté manejado directamente por una entidad de carácter nacional, a través de ¿cómo es el organismo que tenemos? ¿EMTET? ¿Cómo se llama? Bueno, la que tiene de las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones del país, ¿qué tan eficientes serán? ¿Tendremos la infraestructura necesaria para reemplazarlas? El Consejo de Regulación, me parece que no, esa es otra cosa, sí. Ya. Pero bueno, esto yo creo que podría analizarse, o será fácil ponerse de acuerdo con estas empresas que efectivamente se llevan mucho dinero para decir van a ganar la mitad de lo que están actualmente ustedes obteniendo por este servicio que prestan en el Ecuador, para que esa mitad que ya no ganan ustedes quede como recursos para el país. Qué bueno sería que haya un acuerdo, pero podrán aceptar, les será un negocio rentable
o tan rentable para decir, bueno, está bien, nos sacrificamos también para dar un aporte para el país. Por eso decía yo, así, cuando usted me preguntó, es una pregunta para mí complicada de dar una respuesta por lo complejo que eso debe ser. Ahora, no es factible, más bien, una vez que se tenía incrementado el precio de los combustibles, destinar parte de ese recurso para poder generar, más bien, alguna empresa, entregarles una banda de telefonía celular a la CONAIE, al sector indígena, para que ellos lo operen, para que ellos lo manejen, para que tengan fondos, para que puedan dar al precio que consideren adecuado dentro de su segmento de movimientos sociales, ¿no? No es preferible por ahí, nos fuimos creo que por el otro lado, Eduardo. Cuando vemos este asunto de la redacción del gobierno, que dice que van a focalizar, o que van a dirigir esos recursos económicos por parte del gobierno para los sectores campesinos, por ejemplo, me parece que no es una buena política, porque todos los ecuatorianos somos parte también del Estado ecuatoriano. Y todos de alguna u otra manera también debemos tener la percepción de que el gobierno vela por el bienestar de todos, con mayores o menores recursos económicos, pero claro, enfocándose más en los que menos tiene, pero sin dejar de saber que todos tenemos también derechos, así como tenemos obligaciones. Entonces, el pensar que se hace este sacrificio para el pueblo ecuatoriano y que todos esos recursos van solamente a un segmento de la población, me parece que no sería una política adecuada, porque hay muchos sectores en más o en menos medida que deberían también ser partícipes, ser beneficiarios, estar considerados para que haya una situación más equitativa, eso sí, en el país, que vayan lográndose una nivelación de las clases en el orden económico, en el orden de las comodidades, de los servicios. Sí, todos tenemos ese mismo derecho, pero sin que tengamos después más desequilibrios, porque esto puede permitir también al mismo tiempo que clases, por ejemplo, de lo que denominamos la clase media en el Ecuador, a lo mejor se empobrece mucho más y empiezan a caer también en el otro espacio de mayores necesidades y que va a sentirse afectado por algún tipo de políticas gubernamentales. Ahora, hay otro tema también que dice que se elimine el pago a expresidentes. Bueno, el señor presidente Lenín Moreno ha dicho, bueno, hay que pensarles un poquito. Le escuché en alguna entrevista anterior, no lo ha dicho ahora. Le escuché hace unos 4 días atrás, cuando le consultaron esto. Y él decía, hay que pensar, hay ciudadanos que tienen derecho a recibir su pensión. Han sido expresidentes, han sido gobernantes y han sido honrados y han sido honestos. ¿Qué delito han cometido? Quizá esto debería pensarse para los que están acusados, y no solo acusados, para los que han sido sentenciados en casos de corrupción. ¿Cuántos de estos hay en el país? ¿Cómo ve ese tema, Eduardo? Yo le doy la razón más bien, en este caso sí, totalmente al dirigente indígena. Yo no creo que deban los presidentes, por el mero hecho, por el único mérito de haber sido el primer mandatario en el país, de por vida dejar, cuando ha terminado su función, su cargo, bien o mal, eso habría que analizar ya para cada uno de ellos, tener ya hasta su muerte ¿cómo se llama esto? La pensión vitalicia. La pensión vitalicia, ¿no? ¿Habría que juzgar la edad que tienen tal vez? ¿Cuál es la edad que tenemos los ecuatorianos que llegar para obtener también la jubilación? Se habla de los 65 años actualmente para los hombres, 60 para las mujeres, si no me equivoco, con tantos años de servicio. ¿Por qué no estar incluidos ellos también dentro de eso? Y que tengan su pensión acorde con lo que han tenido durante su vida de ingresos, ¿no? Entonces, yo no veo justo. Definitivamente allí no acepto y coincido plenamente con la opinión de quienes exigen que esto no esté ocurriendo. ¿Qué pasa con el actual presidente de la República? Él tiene una pensión como ex vicepresidente, que prácticamente es igual al sueldo que actualmente gana. Gana el sueldo de presidente de la República y creo que tiene alguna pensión adicional por una jubilación personal. He escuchado que es una suma que está del orden de los $15,000 mensuales, solamente por estos conceptos. Entonces, no es equitativo ni justo lo que está pasando.
¿Qué pasa con, por ejemplo, para citar en este caso un nombre, con Abdalá Bucaram, con Rosalía Arteaga, un día en la presidencia y ahora con una pensión vitalicia? No se justifica. ¿Qué pasa con el mismo coronel Gutiérrez? ¿Qué pasó con su gobierno? Y así, con Maguad, que pese a lo que pasó con el país, está prófugo y sigue recibiendo su pensión. Y así podríamos seguir citando casos que no se justifica absolutamente para nada. Y además de estas circunstancias, muchos de ellos no han sido eficientes mandatarios, eficientes conductores del país. Entonces, ¿cómo pensar que por el mero hecho de llegar a la nómina de presidente o vicepresidente de la República ya tengan esa pensión vitalicia? No estoy de acuerdo. El propio caso de Gustavo Noboa, y así podría seguir enumerando. No me parece. No me parece que esa sea Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja es lo que le faltaría, nada más. Pues bien, pero me parece que yo estoy de acuerdo. Y también esto de bajarse los sueldos, sí, también. Porque si es que fuesen... Y ahí yo creo que debería aplicarse algo que mencionaba el señor alcalde actual de la ciudad de Cuenca. Él decía, entremos ganando 2 salarios básicos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, y en función de mi desempeño, de la forma en la que esté actuando, que esté realizando mis actividades como alcalde de la ciudad, pues que también se me compense adecuadamente. Es decir, hacer una evaluación del mérito. No, sí, está trabajando más eficientemente, es mejor que otros alcaldes y merece una mejor remuneración. Es complicado, nuevamente, reitero, pero esto lo dijo el propio alcalde, ¿no? Pero claro, cuando llegó a la alcaldía dijo, no, pues mi sueldo es ese, son los 5 o 6 mil dólares que debo tener en la alcaldía, y dejó de lado esa propuesta que también la planteaba, pero cuando era candidato. Debe revisarse eso también. ¿Qué pasa con los asambleístas? ¿Qué rol han jugado los asambleístas, por ejemplo, en el conflicto? Más o menos 137, creo que son 140 asambleístas que no dijeron, aquí estamos también para ayudar a solucionar el problema, para colaborar, y no, pues simplemente estuvieron de vacaciones. ¿Qué pasó con las propias autoridades locales en el conflicto? El alcalde, el prefecto aprovechó para estar en una especie de campaña política adelantada, con una pretensión de llegar a una aspiración posterior para una elección, inclusive para la presidencia de la República se habla. El señor alcalde, que no se sabía dónde estaba, qué estuvo haciendo. Los señores concejales también, qué rol han jugado. Entonces, allí hay que hacer un análisis mucho más detenido y saber si realmente los que están en estas funciones, en estos cargos, inclusive de representación popular, están haciendo lo que les corresponde para merecer también el sueldo que están ganando. Pues realmente son temas importantes, ¿no? Ahora, todo esto ha dejado un saldo de 2.000 heridos, nos ha dicho Nicolás Issa, en este conflicto. Todos perdimos, todos salimos de algún modo lesionados, a todos nos duele. Afectados y golpeados. Así es. Han sido días difíciles para el país. Y ahí toca usted un punto también que creo que no hay como dejar de lado, el hecho de que hubo excesos también de la fuerza pública. Si estamos hablando de 2.000 personas heridas, ¿cómo actuó la fuerza pública? ¿Qué hizo la fuerza? ¿Y no será que eso mismo motivó a mayor reacción de los manifestantes a provocar esta destrucción que se ha generalizado en el país, que no se justifica de ninguna manera, no lo puedo justificar? Pero también hubo exceso de fuerza de parte de la policía, del ejército. Hay filmaciones, hay videos que muestran cómo las personas son golpeadas una vez que están sometidas sin motivo, cuando están en el suelo. Inclusive alguien, no sé si es policía o es del ejército, que pasa con una moto encima de una persona que está en el suelo. Lo que había ocurrido aquí en la ciudad de Cuenca con ese ciudadano, me parece que era de Días Unidos, y que lo golpearon dentro de un local, en una tienda en la calle La Mar, había ocurrido eso, si no estoy equivocado. Eran no sé si recuerdo mal, pero eran como 5 a caballo y unos 6 a pies, y los 6 o 5 o 6 que entraron a golpearle dentro del establecimiento. Entonces, esos excesos, que son una muestra de lo que ha pasado, y el número de muertos, hasta el momento indefinidos, ¿cuántas personas murieron? ¿Y en qué circunstancias? Y bien lo decía también
Nicolás Issa, eso debe ser investigado. Y eso amerita lo que él solicita y demanda, la renuncia del ministro de Defensa y de la ministra del Interior, María. Ese es otro tema. ¿Cómo va el tema este de la renuncia, la solicitud de renuncia de los ministros? ¿Eso soluciona las cosas? No soluciona, pero sí apacigua. Porque los indígenas están en este caso molestos con ellos. Ellos saben que esa desproporción de fuerza que acabo de mencionar vino por la forma en la que se manejaron estas autoridades. Aquí en la ciudad de Cuenca mismo, ¿por qué no el señor gobernador hizo diferencia con el resto y permitió que la fuerza pública actúe de esa manera? Entonces también tuvimos un gobernador que se puso a mirar las cosas de lejos, a permitir que haya esos excesos simplemente porque desde la autoridad de arriba, en este caso, ministro de Defensa y ministra del Interior y el propio presidente, que lo vimos de muchas veces señalando que había que aplicar esas medidas de acuerdo con las circunstancias y de manera progresiva, como decían ellos, pero a mí sí me parece que se les fue más allá de lo razonable y que bien pudo haber sido también un factor para que la reacción, como dije hace un momento, haya llegado a esos límites, a esas situaciones de caos y de vandalismo que también se aprovecharon algunos, porque no todos fueron del sector indígena, no todos fueron correístas, no todos fueron solamente de los sectores políticos que estaban protestando, no, también hubo gente infiltrada de alguna manera para llegar a generar todo este escenario que vivimos. Precisamente de eso quería hablar, porque el señor presidente de la República ha puesto nombres a este caos, ¿no? Y ha dicho, esto es organizado por el señor presidente de Venezuela, el señor Maduro, y por el señor expresidente de Ecuador, el señor Correa, que ellos son los responsables de meter todo este proceso de caos, porque lo que querían es cambiar al presidente. Incluso el expresidente Correa, desde Bruselas, llamó a que exista un adelanto de elecciones, quería que la gente pida un adelanto de elecciones, e incluso él ya se presentó como un candidato a alguna dignidad. ¿Hay parte también de eso? Sí. Sí, ¿es necesario también tener cierto tema de defensa de la democracia en el país, de defensa de la libertad? Para ellos, en este caso, ¿cómo diferenciar cuál es el protestante que realmente está protestando por sus principios y cuál es el protestante que está viniendo a generar? Pero es que en ese caos usted ¿cómo distingue? Exacto. En ese caos que ya allí se aprovecharon por eso diferentes sectores. Y por eso ya están ocurriendo ciertos hechos que usted acabó de mencionar cuando iniciaba el programa, en el sentido de que ha sido detenida la prefecta de la provincia de Pichincha, la exalcaldesa de Durán. Es gente que aparentemente ha estado en asociación con otros para promover este caos. Fíjese que la expresidenta de la Asamblea Nacional también está recluida, ¿no? Exacto, ha pedido asilo en la Embajada de México, en la casa de Hernández allanada, y también seguramente el prófugo escondido por allí, el propio ministro Pepe Serrano, José Serrano, de acá de la ciudad de Cuenca, no sé por dónde ande, pero también lo están buscando seguramente. Entonces, sí, asimismo estoy convencido de que sí hubo participación del sector de los correístas, que además públicamente lo hicieron. Acuérdese usted que al inicio de todo este conflicto hubo una rueda de prensa con Hernández, con la expresidenta, como es María Fernanda, o María, el nombre, la que está en la Embajada de México, bueno. A la chica Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira. Y otro grupo de correístas de la Asamblea que estuvieron allí, señalando inclusive, empujando la situación, e inclusive diciendo que sería el momento oportuno para cambiar el mandatario que tenemos actualmente en el país, pese a que era de las mismas filas de ellos originalmente. Entonces, todo esto está sumado efectivamente, y yo creo que además de esto, había otros sectores políticos. No sé si usted tuvo la oportunidad de conocer un audio en el que José Ayala Lazo, que actualmente dirige al Partido Socialista Ecuatoriano, está reunido con su gente y está diciendo, bueno, ¿cómo nos aprovechamos de las circunstancias que está pasando, que están ocurriendo? Enrique Ayala Mora, perdón, me equivoqué, sí. Enrique Ayala Mora está
se entiende por la forma en la que conversan allí con miembros de su partido político y están hablando de manera despectiva inclusive contra el sector campesino, hablan de cómo podemos aprovechar esto desde el punto de vista de la organización política que ellos dirigen, hablan también de Paul Granda, de la forma en la que negoció con los choferes la elevación del costo de los pasajes, hablan del padre de Paul Granda, de Víctor Granda, que le están queriendo delegar para que hable con uno de los indígenas para orientar las cosas de cómo debe darse este cierre. Se hablaba esto anteayer, entiendo que era esta reunión, y también el propio José Ayala Lazo decía, yo le dije perdón, estoy cada vez con Enrique Ayala Mora, sí. Enrique Ayala Mora le decía, pues voy a delegarle a Víctor, no dice el apellido, pero es clarísimo que hablaba de Víctor Granda, el padre, para que converse con alguno de los indígenas para buscar alguna forma de ubicarse dentro de lo que estaba viviéndose en ese conflicto. Sí. Entonces, no solamente ha sido los correístas del Partido Socialista, y así habrá otros sectores del Frente Unitario de Trabajadores, en fin, que vamos a ver hasta dónde fue legítimo, fue transparente, fue sin ánimo de beneficiarse particularmente en todo esto. ¿Quiénes ganan y quiénes salieron perdiendo? No sé, yo creo que todos hemos sido golpeados y afectados. Los mismos indígenas que pese a que han logrado lo que buscaban desde el comienzo, pero les costó tanto, porque si el gobierno hubiese reaccionado un poco más pronto para llegar a una conclusión como la que tenemos actualmente, habría sido preferible. Habría sido una situación de menor impacto tanto para el propio gobierno cuanto para el país en general, para todos, como le decía, estamos afectados. Yo creo que también un gobernante tiene que saber rectificar y hacerlo oportunamente. Qué bueno que habría sido que esa reacción del presidente, de los miembros del gobierno ecuatoriano, se hubiese dado en un momento en el que la crisis ya se veía venir, que la situación se iba complicando, que ya la actitud del presidente era el decreto 883 es inamovible, esto de los combustibles especialmente no va a variar, lo último que tocará eso no se va a tocar, y hasta la noche de ayer, si usted, como seguramente lo estuvo observando, el presidente estaba con ese discurso. Todo puede tocarse, pero menos eso. Entonces, ayer, cuando hubo ese paréntesis que se dijo que iba a ser de 15 minutos, y me parece que pasó de las 2 horas, debe haber habido una situación de enfrentamiento un poco complicada, que no se vio, porque me parece a mí que se sintieron obligados a hacerlo, por parte del presidente y los miembros del gobierno, a decir ya se va a eliminar ese decreto, vamos a buscar la fórmula para focalizar los recursos que obtengamos por la eliminación del subsidio, y el presidente se lo vio ya desencajado, golpeado, no era para menos también, desautorizado. Yo creo que el presidente queda también bastante débil, ha perdido autoridad, ha perdido confianza. Si él estaba ya en límites bastante bajos antes del inicio de este conflicto, se decía que tenía un 30% de aceptación. ¿Cuál será el nivel de aceptación que tiene actualmente después de todo esto? Yo creo que va además el presidente a sentirse obligado, para ya apaciguar un poco más los ánimos, a pedir la renuncia de María Paula Romo y de Osvaldo Jarrín, ministros del Interior y de Defensa, porque de otra manera no va a haber la posibilidad de que las cosas se apaciguen completamente y vuelvan a la normalidad. Esa es mi visión, por lo menos, de cómo se están dando las noches actualmente. Pues bien, realmente temas complicados se vieron en el país, una solución que al parecer beneficia, pero ¿a quién beneficia? Ahora, el asunto es, el presidente no sale ganando porque ya termina con una confrontación y los tiene al sector indígena más bien de lado, ha logrado ya de algún modo fortalecer esa resistencia hacia el sector correísta. ¿No queda un camino libre más bien para Moreno?
¿Cómo pensar que estén del lado del presidente? Ayer, si usted asimismo observó, cada uno de los dirigentes indígenas que tomaron la palabra, había una fortaleza de parte de ellos, unanimidad en el discurso que manejaron. Y más bien, contrario a lo que decía el gobierno, están ellos en desacuerdo con lo que ha venido pasando con el presidente Moreno. No creo que el presidente sienta ya un acercamiento más bien de los indígenas. Pero si este nuevo decreto sale en conjunto, el gobierno toma ya el discurso de la CONAIE, ¿dónde está la confrontación? Elimina un problema, quedaría solo el tema del correísmo, pero el correísmo ya quedó mal visto en el país, quedó visto como un sistema violento que busca el caos. ¿No cree que se le abre más bien un camino con el apoyo de la CONAIE? Puede ser una estrategia interesante también. Podría ser, pero más bien yo escuchaba, para citar lo que usted me está diciendo, para ilustrar lo que usted me está diciendo, un análisis a nivel internacional de la situación del país, de la situación del gobierno ecuatoriano y específicamente del presidente Lenín Moreno. Había un pronóstico, esto lo vi hace 4 días, en un programa de la televisión alemana, que hacen unos análisis respecto de las situaciones de diferentes hechos que se suscitan en el mundo y lo enfocaron al caso ecuatoriano. Y la conductora del espacio señalaba que en un grupo de un taller que se había realizado allí en no sé en qué lugar exactamente, pero dentro de Alemania, habían pronosticado que el presidente Moreno caería dentro de 2 semanas. Estoy hablando de hace 4 días. Es decir, en estos días que son críticos, el presidente Moreno podría estar también en esa disyuntiva de ¿me conviene o no me conviene seguir frente al gobierno? La gente se preguntará, y bueno, ¿quién queda al mando del país? Yo no creo que sea fácil que quede el vicepresidente, porque si los indígenas ven eso, seguramente van a reactivarse. No pienso que la salida de Lenín Moreno sea la solución. Pero ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Quién queda frente al mando del país? ¿Quién gobernaría? ¿Quién se aprovecharía de esa coyuntura? ¿Serán los correístas mismos que a lo mejor quieren provocar eso? ¿El sector indígena estará midiendo esa posibilidad? Parte de ese análisis inclusive se hacía ayer justamente en este diálogo con José Ayala Mora, espero que no me haya equivocado nuevamente. Enrique Ayala Mora. Enrique Ayala, estoy con José. Enrique Ayala Mora. Con Enrique Ayala Mora, que efectivamente también parte de eso se hablaba y se decía que sería bueno saber quién puede ser el que se favorece de toda esta situación de caos que se ha tenido. ¿Qué puede pasar? Todavía es incierto, ¿no? ¿Qué se dirá? ¿Qué se va? Pues bien, nosotros estamos ya llegando a la parte final de este espacio. ¿Algo que nos quedó por conversar, Eduardo? Creo que lo que se ha dicho es bastante. Siempre habrá algo más que opinar. No sé si en el aspecto local quizá un poco hacer alguna reflexión de lo que ha pasado. Algo mencioné ya, me parece que no hubo una gestión apropiada por parte de las autoridades locales para enfrentar esta problemática que se dio ya en el aspecto local. Aquí tuvimos también desabastecimiento, la gente especialmente sufrió por el gas de uso doméstico, la escasez de gas, la falta de alimentos en alguna área. En fin, problemas de movilidad. La movilidad, claro, que estuvo limitada desde todo punto de vista, pero claro, esa era parte de la forma en la que se generaron las acciones por parte de los manifestantes. Y el gobernador de la provincia, que tampoco creo que hizo el rol que habríamos esperado acá en la ciudad de Cuenca para facilitar también el acceso al ingreso de alimentos y de las provisiones que requería la ciudad de Cuenca para no estar desabastecida, la posibilidad de que ingresen los convoyes básicos para el gas, para medicinas,
dotaciones que eran importantísimas, y también del lado de quienes estaban al frente de estas manifestaciones, ser un poco más sensibles para hacer un discernimiento de quienes podían efectivamente pasar o acceder para no desabastecer a la población como ocurrió. Nos deja un sabor de falta de liderazgo, yo diría, a nivel de la ciudad de Cuenca, para que alguien haya conducido adecuadamente un momento de caos y de crisis como el que vivimos. Pues bien, yo le quiero agradecer al ingeniero Eduardo Cardoso Martínez que nos ha acompañado el día de hoy. Hemos realizado un análisis muy amplio de todo lo que ha ocurrido en estos días. Es solo un criterio, es una opinión que la que damos, ¿no? Absolutamente. Así es, y respetamos mucho la opinión también de nuestros distinguidos amigos y nuestros seguidores también en las redes, porque a través de Facebook y a través de Livestream estamos llegando a todos los espacios y a través de nuestra página telecuenca.es también a todo el territorio nacional. Un abrazo a todos, un saludo. Esperamos que todo vaya para mejor, esperamos que haya tomado la mejor decisión. Yo solo quiero compartirles algo que lo había escrito anoche, ¿no? Quedó sembrado mucho odio. Mahatma Gandhi decía: me opongo a la violencia, porque cuando aparece para hacer el bien solo es temporal. El mal que hace, ese sí es permanente. Conmigo, muchas gracias, que pasen muy bien. No olviden acompañarnos en nuestros noticieros a partir de las 13:30, 19 y 7 de la mañana. Hasta pronto, gracias. Gracias, señor ingeniero Eduardo.